¿Sí? Sí. Sí, que el cálculo supuestamente entrega como la semana. O antes te hubieran dicho que lo entrega como después de los a julio. O sea, falta como esta semana no, la siguiente. Los primeros días de julio. Pues, pero primero era la que más examen tenía porque tienen los teóricos. Y así el primero entendí todo lo lindo, lo vi todo. Bueno. ¿Qué más tiene esto? Abertura. Las parábolas se dividen en dos. Eje de simetría paralelo al eje X y eje de simetría paralelo al eje Y. Esta se divide en otras dos. La que va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Una que va hacia arriba y la otra hacia abajo. No sé por qué tan chiquitito este. Ya no hay café ahora. Hay pibín. ¿Qué resultado vitamina para? Bueno, parábola súper fácil. Si no me equivoco, igual tiene que saber las cuatro cónicas. Para ver cuádricas se necesitan las cuatro cónicas. Así que, igual subí una carpeta donde están las cuatro. Sí. Porque sé que entraba para cuádrica entre las cuatro cónicas. Ay, ¿qué le pasa? Circunferencia de elipse. Voy a hacer la gráfica y ahí explico los elementos. Vértice 3, 1. 3, 1. A la derecha. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. L, R, y el vértice. Ahí está. ¿Cómo se está el L y el U? Bien, ahí les comento. Esto es P. Sí, pero para arriba y para abajo. 2P Ah, 2P de 1. y 2P. Ahí está. Bueno, parábolas. Dos principalmente, eje de simetría paralelo al eje X, eje de simetría paralelo al eje. ¿Y qué es el eje de simetría? El que divide en dos la parábola, ¿eh? Está el que es paralelo al eje X y está el otro que es paralelo al eje Y. Después hay dos más, porque uno va a la derecha, el otro va a la izquierda, uno va para arriba y el otro va para abajo. En cuanto a... ahí puse cuatro opciones, por cuatro formas canónicas. Le puse una. Ya les voy a explicar por qué va para la derecha, cuándo va para la izquierda. La canónica es esta forma. Cuando el eje de simetría es paralelo al eje X, cuando... no, perdón, para... Cuando el eje de simetría paralelo al eje Y, porque esas son las que conocen ustedes de secundario, ¿no? O en el
ingreso alguna vez dibujaron esta, la de arriba y la de abajo, que no, son las más conocidas. Bien. Las laterales medio complicado que lo hayan dibujado. Bueno, estas son las clásicas, la que va para arriba y la que va para abajo. Formalmente es eje de simetría paralelo al eje Y. ¿Cómo me di cuenta en la forma canónica cuando es eje de simetría paralelo al eje Y? Cuando las lineales son las Y. ¿Qué quiere decir las lineales? Están elevadas a la 1. O las que no están al cuadrado son las Y. ¿Me explicó? Por ende, la del eje de simetría paralelo al eje X va a ser cuando las que no están al cuadrado son las X. ¿Se entiende la diferencia? El eje de simetría es paralelo al que no está elevado al cuadrado, o sea, a las Y. Listo. Si hacemos una comparativa, ¿quién vendría a ser 4P? El 8. El 4P es siempre el coeficiente de la lineal, ¿ven? Así que si esto es 4P, ¿cuánto vale P? 2. Bien ahí. ¿Estamos? Vértice. Todas las cónicas tenían, todas tenían centro, excepto la parábola que tiene vértice, pero se la calcula como siempre, lo que cancela. Cancela el 3, cancela el 1. Y la abertura es lo que estábamos hablando. Paralelo al eje Y es arriba o abajo. ¿De qué va a depender? Del signo. Si es signo positivo, si es signo negativo. ¿Se entiende esa parte? Si fuera con más, para arriba; si fuera con menos, para abajo. Entonces, pero nosotros no decimos arriba y abajo, tiene un nombre más formal que es se abre. ¿Cómo usan las profes? ¿Se abre en el sentido o dicen cóncava hacia arriba? La de Prefri también es cóncava. Claro. Las clásicas, cóncava hacia arriba. Esto sería en cuanto a cómo extraer los datos de una ecuación canónica viendo una parábola. El P, el vértice, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Vamos a la gráfica. Es bien sencillo. Ubico el vértice, 3, 1. ¿Para dónde se abre? ¿Para la derecha o para arriba o para abajo? Yo acá me metí. Sorry. Vámonos. Ahí está. Ubico el vértice. ¿Bien? 3, 1. ¿Para dónde es cóncava o para dónde se abre? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, bien. El primer movimiento que van a hacer desde el vértice es P hacia donde se abre. ¿Hacia dónde se abre? Entonces el primer movimiento que van a hacer es P distancia, P unidades, hacia donde se abre. Entonces del vértice me muevo lo que vale P hacia arriba. ¿Se entiende? Si fuera hacia abajo, P hacia abajo. Ahí se van a topar con el foco de la parábola. Ahí está, P. Después del foco, de manera perpendicular al eje de simetría, estoy haciendo esto, ¿no? Esa parábola quiero dibujar, gráfica, este es el eje de simetría. Después, un movimiento desde el foco de manera perpendicular, me muevo 2P en los laterales, 2P para la derecha y 2P para la izquierda. 4 unidades para acá, ahí estamos, y 2P para la izquierda, ahí estaría. Ahí se van a encontrar con lo que se llama lado recto. Con esos 3 puntos son lo suficiente para marcar sus parábolas. Ahí está. Mientras más separados están el lado recto, las coordenadas de L y R, se va a abrir más la parábola. Ahí está. Algo simple, el lineal, el que hace que sea paralelo, o sea, si el lineal está con la Y, es paralelo al eje de la Y. Claro, el eje de simetría es paralelo a las lineales o, que va a decir, si se abre hacia abajo o hacia arriba, las lineales. ¿Bien? Wow. Digo que es fácil porque tiene poco elemento, el vértice, el foco, el L y el R, y tiene una recta invisible, que no existe, y es
la recta directriz. No sé si escucharon hablar de ella. Sí. Que estaba Ustedes pedido. cuando dibujan una parábola, la verdad es que esa recta no existe, digamos. Pero forma parte de la parábola, de su definición y de todo. Si se abre hacia arriba, el primer movimiento del vértice es hacia arriba. Y cuando hacen el sentido contrario, o sea, P hacia abajo, se van a encontrar con la ecuación de la recta directriz. Esta estaría dibujada completa la parábola. ¿Cómo sería la de abajo? Todo lo contrario, ¿no? Ubico el vértice, P hacia abajo el foco, las laterales L y R, ¿se entiende? Desde el foco, y del vértice hacia arriba va a estar la directriz, ¿se entiende? Todo lo contrario a la que es cóncava hacia arriba. Vamos con los elementos. ¿Quieren que ponga en forma general los elementos o con los datos que tenemos? No, como general. Vamos. Si es forma general, entonces mi vértice lo vamos a considerar como alfa y beta. El foco. ¿Qué coordenada tiene? ¿Cómo me moví? ¿O cómo está alineado el foco con el vértice? La misma X. Por lo mismo. Está vertical, cuando era vertical tenía la misma abscisa que la del vértice. ¿Bien? Ustedes tienen que acordarse o anotarlo. Beta, Vertical misma abscisa, horizontal misma ordenada. beta, es la Y que dio. ¿Qué es lo que varía del foco respecto al vértice? ¿Cuánto se movió para arriba? P. Entonces era el beta que tenía el vértice más P. ¿Estamos ahí? ¿Quién se anima a decirme? Bueno, y si reemplazamos nuestros datos, ¿cuánto quedaría? 3, 1 más 3, 1 más 2, ¿no? Sí. O sea que el foco tiene coordenada 3, 3. Según mi ejemplo. El L y el R. 2 menos. Toda la gráfica, ¿no? ¿Cómo está el L y el R alineado con quién está? Siempre busquen la alineación. Con I, al ordenado. Con el foco. ¿Qué no está alineado con el foco? Sí. Entonces, ¿qué comparten el L y el R con mi foquito? El beta más P, la ordenada. Pero la ordenada de quién? El foco. O sea, El foco. L y R están alineados con el foco, así que tienen la misma ordenada con el foco. ¿Y qué ordenada tiene el foco? Beta más P. Entonces, ustedes para L y R, tienen en la ordenada beta más P porque es la misma que la del foco. ¿Se entiende esa parte? Horizontal misma ordenada. Alfa menos P o... Nada más que estoy en el foco, para el R, ¿cuánto me muevo? Son 2P y 2P. Para el R sumamos, vamos para el L. Si vamos para la izquierda, ¿estamos restando o sumando? Beta. Bueno, entonces el alfa que tenía el foco y le restamos 2P. ¿Y para el R? ¿Alguien que lo haya entendido? Claro. Para la derecha sumamos 2. Y reemplazando los datos, alfa vale 3, el P vale 2, menos 1. 3 menos 4, menos 1. Beta vale 1, más P, 3. Estoy reemplazando, no. Alfa, que vale 3, más 2P, que es 4, 7. Sí. Tiene que coincidir con nuestro gráfico, ¿no? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Siempre va a ser la misma fórmula para sacar L y para sacar R. ¿Pero para qué cosa? Para esta parábola sí. Ajá. Después está para la de abajo que cambia un poquitito. No es la misma, pero es muy parecida.
¿Qué dato resumen, bro? ¿Dónde lo sacaste? Leche no. ¿Mm? Leche no. Pero igual es una van en teoría. Ahí no las puedo tomar, Ah, pero este es teórico. O sea, ahí están todas las posiciones. Ah, está bien. Oh, esto ya no es elementos, son propiedades, digamos, de... Bueno. Me falta la ecuación de la recta directriz. La longitud del lado recto se le parece así. Longitud de LR, que es la norma de un vector localizado que va de L hasta R, entonces tiene esa notación. Si sumamos los P, 2P es igual a 4, que en mi caso la longitud de mi lado recto vale 8. Se aprecia acá, miren, ahí se aprecia la longitud del lado recto. Por más que sea negativa, ustedes la piensan como positiva, ¿estamos? Si ustedes ven menos 8, la longitud es 8. No puede ser menos 8 porque la longitud no son negativas. Lo único que dice menos es que va para el otro sentido, ¿se entiende? Listo. Y la ecuación de la recta directriz. Notar que las de eje de simetría, acá está el eje, ¿no? Acá está el eje. Así un eje, así se divide un eje. Y la que divide en dos, a mi parábola, dos partes iguales. La recta directriz, la recta directriz, y esto está bueno que lo tengan, siempre es perpendicular al eje de simetría. Ahí está. Si la simetría es vertical, entonces la directriz va a ser horizontal. Cuando la simetría sea horizontal, la directriz va a ser... Eso le va a servir mucho para el ejercicio. Bueno, cuestión que ahora la recta directriz es una recta imaginaria, existe, pero no se la grafica, y es horizontal. ¿Saben ustedes qué ecuación llevan las rectas horizontales? Una lineal. ¿Horizontales? Ah, horizontal. Bueno, acá le voy a poner para que tengan. Horizontal son I igual a K. Vertical, X igual a K. Listo. Entonces, esto es un horizontal. ¿Qué ecuación va a tener? ¿I igual a K o X igual a K? I igual a... I igual a qué valor? Del vértice, ¿cuánto bajé hasta la recta directriz? Pero en genérico, P. Entonces, del vértice, ¿pero qué del vértice? Si estamos hablando de valores de I. ¿El alfa o el beta? El beta. Entonces era el valor de I del vértice, que es beta, menos P. Reemplazando, el beta que tenía era 1, el P vale 2 y la recta queda igual a menos 1, que coincide, ¿no? Esto es, bueno. Ahí estamos, gente. Muy fácil, ¿no? Todo eso que aparece en la teoría, rango, dominio, eso no es elemento, ¿no? Eso se llama propiedades de la parábola. Elementos son esas cositas que aparecen en la parábola. Es todo, ¿verdad? Y eso es todo. O sea, K es P puro. K. Claro, mi K vale menos 1, sí. Bueno. Y
Y ellos lo usan así por ahí, te dicen tal igual a no sé cuánto. O... No, ellos te dan la ecuación de la recta directriz. Tiene ecuación directriz y igual a 2. ¿Sí? Ah, no. Esta la vamos a hacer completita con fórmulas. Ahora voy a poner Eso de fórmula, justificación y después fórmula para parciales y justificación. Que eso no aparece en los PDF. ¿Puedo borrar algo de acá? ¿Esto? Sí. Bueno, ahora vienen formulitas que van a usar probablemente en un ejercicio de parábola. Manera de calcular el P, así. Maneras de calcular el Bueno, observen P. ¿Dónde aparece el P? En todos lados, ¿no? Sí. ¿Me podrían dar alguna forma de calcular el P? Por ejemplo, entre F y B, ¿qué aparece? Entonces, La distancia entre... la distancia entre un foco y vértice, que es la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Se arma un localizado entre el vértice y el foco, y eso me devuelve P. O al revés. Yo pongo las dos opciones porque si no... ¿Se entiende? Estaría haciendo esto, miren. Foco vértice, estoy armando así, o estoy armando así. Con tal, el sentido no me importa, porque a mí me importa solamente la longitud, ¿estamos? La norma. La distancia, la directriz, la Claro. vértice, ¿no? Sí. Otra manera de calcular el P. La distancia entre el foco y entre el vértice y la directriz. Qué gran. ¿Todos entendieron esto? Esto lo puse para que si la agarra crisis existencial, no sé si era BF o FB, las dos. Bueno. Esto es una recta, ¿no? El vértice es un punto. Primer parcial. ¿Qué lo separa entre el vértice y una recta? Es la distancia de un punto a una recta. Entonces, al P también se lo puede calcular como la distancia entre el vértice y la ecuación de la recta directriz. S es igual a P. ¿Estamos? ¿Quieren que le ponga la formulita ya armada? Capaz que no sé si alguien se debe acordar, pero era valor absoluto, ¿se acuerdan? Sí, De la ecuación igualada a cero, y, de esta ecuación, la vamos a poner así, y menos beta más P igual a 0. Eso iba en la formulita, era la ecuación de la recta igualada a 0. Recordando que beta es la coordenada I del vértice y P, bueno, el P característico del... Estamos intentando encontrar P. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Estamos intentando encontrar P y tenemos P en la forma. Para tener que despejar. Entonces pongamos así. Claro, esto suponiendo que tengo de dato la ecuación de la directriz. Entonces va a ser de la ecuación de la recta directriz igual a 0, todo esto sobre, perdón, ahí no. Listo. Pasa que, yo le voy a hacer un recordante acá, era así. Esa es la ecuación. Hay que me hace. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Las directrices son o y igual a k o x igual a, sí o sí, una de las variables desaparece. ¿Me explico? ¿Y cuál es el coeficiente, sea esta o esta? 1. O sea que de por sí
Si es I igual a K, la que estamos trabajando nosotros es I igual a K, ¿o no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, de por sí, para nuestro ejemplo ya no existe. ¿Se entiende? No. ¿El B cuánto vale? El coeficiente de la I, ¿cuánto vale? 1. ¿Y qué vamos a poner acá abajo? Mi B vale 1, queda 1. El A no existió, vale 0. Y raíz de 1. ¿Tiene razón esta formulita? La ecuación directamente de la recta igualada a 0. ¿Estamos? Bueno, era para que me crean, ¿no? Porque queda solamente valor absoluto de la ecuación de la recta igual a 0. ¿Se entiende que dice ecuación de la recta directriz igualada a 0? Listo. ¿Qué nos separa del foco a la recta directriz? Bien. También se puede calcular el P con el foco y la ecuación de la recta directriz. Nada más que acá me va a devolver 2P. Divido la distancia en 2. O sea que el P, Va a pasar a dividir. o mejor dicho, vamos a hacer esto, ¿no? El P es la distancia dividido en 2. ¿Se entiende, no? O sea que es... ¿Qué cosa? La ecuación de la recta directriz igual a 0, pero en este caso dividida en 2. Pablo, no entendí muy bien cómo no tenés que reemplazar, o sea, después puedo hacer un ejemplo donde reemplazando la ecuación de la recta directriz, digamos, porque... Dale, ahora a la par pongo el de las rectas, ¿no? Porque es el que hace ruido. Bueno, Yo le voy a dar un vértice y una directriz y ahí vamos a ver cómo se calcula, digamos, la distancia. dale. ¿Quieren que le dé un ejemplo para vértice, recta directriz, foco y recta directriz? ¿Por qué le hago todo esto? Porque ustedes van a hacer un ejercicio que le va a decir: encuentren la ecuación de la parábola sabiendo que tiene un foco tanto y una directriz tanto, y ahí le va a servir, ¿eh? Puede sacar el P. ¿Y por qué tienen que sacar el P? Porque ahí esa P y esas 4 flechitas que yo saqué son los datos suficientes. Todo esto que yo pongo y lo que puse en todas las cónicas son los datos suficientes para escribir la ecuación de la parábola. ¿Estamos? Entonces después sí hay que calcular el P. Puedo borrar esta parte de acá. Bueno, supongamos que tengo un vértice 2, 3, ¿bien? Y una recta directriz de ecuación igual a menos 1. Miren, ubiquen el vértice, es coordenada 1, 2 y 3, y la recta directriz tiene menos, ecuación igual a menos 1. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuántos cuadritos hay? 4. ¿Cuánto va a dar la distancia? Pero no justifica contar los cuadritos, ¿se entiende? Es trampa eso. ¿Qué hay que hacer? Esto. Y no tendría que dar 4. O sea, está bueno plantearlo gráficamente, pero no lo justifica. ¿Me explico? Es una ayuda, es un machete. ¿Se entiende la diferencia? No sé si eso les comentó la profe. Bien. Sirve como ayuda, pero no justifica. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ubicar el vértice y la directriz y decir, bueno, contando 4 cuadritos, no. Pero, ¿qué es lo que hay que aplicar? Concepto de distancia de un punto a una recta. ¿Cómo dijo Paulín si tengo un vértice y una directriz? ¿Cuál es? Esta de acá, ¿no? Ecuación de la recta directriz igual a... ¿Cuánto es igual a 0 eso? Y más 1, ¿no? La tengo que igualar a... ¿Se entiende esa parte? Bueno, lo que ustedes tienen que acordarse es que iban las X y la Y en la distancia de un punto a una recta. Van las coordenadas del... Perdón, y esta era la distancia del vértice a la recta. Van las coordenadas del punto en cuestión. O sea que en este caso van las coordenadas del vértice. Se reemplaza en Y la coordenada Y del vértice. Como no hay X no voy a reemplazar nada, ¿se entiende? Reemplazo acá el 3 y me queda valor absoluto del 3 más 1, valor absoluto del 4. Ahí está, ¿ves? Coincide, ¿ves? ¿Se entendió? Tremendo.
¿Esa era la duda? Sí. No sabía cómo había que reemplazar. Tremendo. Igual al 4 te falta dividirlo en 2, ¿no? No, eso si fuera el foco. Ah, no. Me avisan, continuamos. A mí en particular yo odio esta traducción. Sí. Me aburrí. Ya se viene cuádrica. No. Guía. Imaginario, ¿qué onda? Zafa. Ese sería el tema más divertido del segundo parcial. Qué bien, entonces. Está bueno porque ese es como el que hay que calcular, ¿ves? Claro. Como era vectores, el primer parcial, así. Este es puro gráfica, el cuádrica, gráfica. ¿Cómo grafican ustedes en R3? Más o menos, bien. Zafa. ¿Zafa? Zafa. ¿Sigue grabando? Sí. No sé si me falta algo más. Sí. Fíjense que el foco está en el punto medio entre L y R. Si ustedes le llegasen a dar un L y un R de datos, se puede calcular el foco como el punto medio entre L y R. Entonces que el foco se lo puede calcular como un medio de la suma de L más R. Y listo. Justificación del eje de simetría. Todo esto para hacerlo completito al ejercicio, ¿no? Buen resumen. Para que le pongan 2,50 al ejercicio para uno. O sea, me imagino que son 4, 2,50 cada uno. Justificación del eje de simetría. ¿Cuántas formas hay para darse cuenta de que el eje de simetría es paralelo al eje Y? Recuerden que los ejercicios constan en encontrar la ecuación, o sea, yo no dispongo de esto. Yo ejemplifiqué esto para sacarle todos los datos, ¿bien? Pero ustedes en un ejercicio no tienen esa ecuación, es la que tienen que encontrar. Entonces, por ejemplo, miren la alineación del foco con el vértice, ¿cómo es? ¿Vertical o no? Entonces el eje de simetría es paralelo al eje. Bueno, esa es una forma de justificarlo. Cuando el foco, como el foco y el vértice están alineados verticalmente. ¿Y por qué dos puntos estaban alineados verticalmente? Recuerden que la gráfica no justifica. La misma abscisa. Bien, ahí pueden poner un paréntesis ahí, misma abscisa. ¿Vamos? Bueno. Con esto ya se transforma en legal, misma abscisa. Entonces, el eje de simetría es paralelo a otra. Está plenísimo. ¿Cómo dijiste? No se puede con el, o sea, lo mismo solamente horizontalmente, poniendo que son la misma ordenada. O sea, como el foco y el vértice están alineados horizontalmente, misma ordenada, son el eje de simetría paralelo al eje de X. Pero ese le iba a dar cuando dé las otras dos, digamos. Esta es justificación del eje de simetría, recuerden, para la que estamos viendo, ¿no? Para eje de simetría paralelo al eje.
Claro, y la que voy a decir, la otra es la del eje X. Está bien. Bueno. ¿Qué más me da una pauta de que el eje de simetría? Sin querer lo puse al comienzo. ¿Cómo es la directriz perpendicular? Entonces, cuando la recta directriz es paralela al quién? Es Paralela al eje X, entonces el eje de simetría, entonces se simplifica eje sim paralelo al eje Y. ¿Se entiende? Habíamos dicho que cuando el eje de simetría es así horizontal, entonces es. No, dije al revés, ¿no? La directriz es horizontal, entonces el eje es vertical en términos algebraicos. Cuando la directriz es paralela al eje X, la simetría es paralela al eje Y. ¿Algo más? Queda una más. Queda bonito más. ¿Cómo está alineado L y R? ¿Con quién? Con el foco. Entonces, cuando L o R están alineados horizontal con el foco. ¿Y por qué están alineados horizontal con el foco? ¿Qué comparten? Misma ordenada. Cuando L y R con el foco estén así, horizontal, es porque la simetría es paralela al eje Y. Listo, ahí están las tres. ¿Esto de acá ya lo copiaron? Voy a poner un cartelito acá. Las justificaciones de estos ejes son tres las opciones, las más usadas por lo menos, valen para las dos parábolas. Valen para cóncava hacia arriba, que es la que hicimos ahora, y también cóncava hacia abajo. Es la misma vamos a hacer. Vértice alineado horizontalmente. ¿Es la champion? Falta unita más. Justificación de la concavidad. ¿Qué me determina a mí que sea cóncava hacia arriba o hacia abajo? Señales, si son positivos o negativos. Yo todo esto lo deducí Pero porque una noche que estaba estudiando un mate y unos cigarros de comer. no se recibe. Y dije, no puede ser. Era tan fácil. ¿Qué me determina que vaya hacia arriba o hacia abajo? Es las ubicaciones del foco respecto al vértice. Cuando el foco está por encima del vértice, entonces es cóncavo hacia arriba. Y cuando esté por debajo del foco, y eso es todo. Entonces, cuando el foco Imagínate la gráfica, ¿no? O sea, el estudio de esto es la gráfica y poder sacarle toda la info que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Si no, la vieja confiable de memoria, que no recomiendo. ¿Por qué? Graban. Y sí, te puedes trabajar con la memoria. El foco está
por encima, bien, del vértice. Sí, dice así en la teoría, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Pero bueno, bien. Entonces no estaba tomando mate. ¿En serio dice así? Sí, yo lo estaba viendo esta mañana y Mirá vos. la otra dice que está por abajo. Vi tu video Claro. ahí abajo. Yo te iba a mostrar una de hace 2 años. Y no estaba. A ver. Bueno. Por encima es muy burdo, es muy ilegal. ¿Qué hace que me determine que un punto esté arriba de otro? Se llama ¿Qué cosa? el power del vértice. En tu caso. No, ¿Se no, habla de punto mayor que otro o hay algo que no es caracteriza? ordenada. Claro. El valor de la ordenada me determina que esté por encima o por debajo. Entonces, la ordenada ¿de quién? Del foco es mayor que la del tremendo. Ahora tenemos para los costados de la abscisa, ¿no? Y cuando vamos a los costados de comparación de abscisa, va, yo creo, ¿no? Que vos estudias una y te aprendes todas, digamos, por deducción. Creo, no sé. creo. No estaba él igual. El parcial de Toda la deducción. mañana examen. Sí. Tratando de deducir. Espero que llegue lo que se llama. Queda bonita más. A veces dice, bueno. Que la recta directriz está por debajo, la línea está mal, si está mal, ¿Cómo es, bro? la recta directriz está por debajo. Pero La queda- sería, será- sería ¿Cómo es tu nombre, crack? Augusto. Muy bien, Augusto. Te sumaste a la lista de cracks. Hay poco, no hay poco. Del vértice, ¿no? ¿Y de quién más? O del foco. Porque no siempre vamos a disponer de ambas. ¿Qué significa eso? Me he quedado un par de cosas que no sé, que les voy a preguntar al profesor ahora. La abscisa. No, la ordenada. Cuando hablamos arriba abajo, la ordenada La pregunta es cómo el profesor ahora del vértice está aburrido. o foco, cualquiera de las dos sea, es mayor que la directriz, ¿no? Ahí está. ¿Por qué me refiero a la directriz? Porque la directriz ya tiene ecuación I igual a es una ordenada. Bueno. Plenísimo, ¿no? Yo creo que voy a aprovechar eso como está y voy a hacer la otra parábola hacia abajo. Acá le voy a poner los elementos y ahí voy a hacer un cambio de palabra nomás, ya va a estar justificada la concavidad hacia abajo. ¿Me avisan? Ay, mi Dios. Así que hago la teoría también, qué bueno, ¿no? Está bueno, entonces se están actualizando los profes. También habla de la directriz. Dice la directriz que está arriba y abajo. Esa parte yo no la tengo. Capaz que la ha dicho la profesora. Ah, pero en los PDF. Claro, lo que sube de la aula está. Está loco, me acuerdo que aparece, sí. Si sabes esto, ya está. Si sabes cónica, es cónica en el 3. La elipse, todo se transforma en oide. Elipsoide. Parábola o Hiperboloide. Bueno, vete el hiperboloide. Yo también me reía para escuchar la música. No, puso el audio. Era muy gris. No, yo escuché el audio. ¿Tenés el audio? Los tengo todos. Son muy chistosos. Van a meter el hiperboloide. ¿En serio? Pasado.
Si está viendo este video. Toda la clase venía y decías, ¿y cómo está? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Ya hasta me olvidé porque le pusimos hiperboloide y vos lo cruzás en la facultad y le decís hiperboloide. Estoy con el hiperboloide. O salía del rendir y le decía, ¿y cómo te fue? Y me acaban de meter hiperboloide. Uno de los mejores modos. Hiperboloide. Hiperboloide. Cuando está grabando un video, amigo, no puedo decir esta cosa. ¿Podemos cambiarlo ahí nomás? ¿Cuál era el beta que lo habíamos asignado? 1. Ahí. Bueno, esto que está acá es lo mismo, ¿no? Es lo mismo para la otra parábola que va hacia abajo. Tiene la misma alineación, el foco con el vértice. Observen. Este es el vértice y este es el foco. Igual están alineados, ¿eh? Verticalmente, comparten la misma abscisa. El L y el R, ¿cómo están? Horizontalmente, con el foco. ¿Qué más? ¿Cuál más justificado? Ah, y la directriz, nada más que la directriz no va a estar abajo, sino que va a estar por encima, pero sigue siendo paralela al eje X. ¿Se entiende que es la misma para las dos? La que va a cambiar es esta, la concavidad. Y muy poquito. Bueno, y las características son las mismas. El P vale, guarda, no es menos 2. Este menos solamente me dice el sentido. Ustedes siempre lo van a igualar el 4P con la parte positiva, ¿bien? Por más que diga menos. O sea que el P vale. El vértice, según el ejemplo 3.1, el eje de simetría sigue siendo la misma. Por eso decía que era la misma justificación. Lo único que cambia es la abertura ahora, ¿no? Cóncava hacia abajo. Y la gráfica. ¿Cómo queda? Cuéntenme ustedes. ¿Qué se ubica primero? Está ahí, menos 3-1. Mi primer movimiento hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuánto? P unidades, o sea, 2 hacia abajo, ¿no? Claro. ¿Con quién me encuentro ahí? Y de ahí, La L y R. ¿cuánto hacia la derecha y cuánto hacia la izquierda? 2B. 1, 2, 3, 4, 2P, 2 por 2, 4 y 4 hacia la. Ahí se encuentra L. Llame L y R a cualquiera, ¿verdad? Es indistinto eso, gracias por preguntar. No importa si esto es R, L y R, cuestión que es el lado recto, ¿no? ¿Cuáles son los tres puntitos? El vértice, el L y el R, y trazamos la parábola. ¿La directriz dónde se encuentra? En el vértice. Movimiento contrario al foco, claro. P hacia arriba, ¿no? Y la traza derecha. Chao. Hoy es viernes, ¿no? Siento que. Ya, siento que domingo. Claro, me siento como. ¿Me podrían decir qué modificarían de esto, de la justificación de la concavidad? Vamos a estar aquí por abajo. Por abajo, claro. Está por arriba. Ahí está esa parte. Está por debajo. ¿Qué más? La directriz por arriba. Ya no hablamos de ordenar el foco mayor, sino que ahora es menor. Eso también hay que modificar. Claro. Si está por debajo, entonces la ordenada del foco es menor a la del vértice. A ver, le pongo un ejemplito. Tengo un vértice 2 menos 3, foco 2 menos 5. ¿Se abre para abajo o si arriba? Ya. Abajo, para abajo. ¿Se entiende? ¿Por qué me di cuenta? La ordenada del foco es menor a la del
vértice. ¿Vamos? Cuando la ordenada del foco es menor a la del vértice, se abre hacia abajo. Por eso. ¿Qué me determina que esté abajo un punto de otro? El valor de la ordenada, ¿bien? Cuando sea menor a la del vértice, se entiende que menos 5 es menor que menos 3, ¿no? Entonces ya saben que se abre hacia abajo. ¿Y ustedes qué tendrían que poner? Como la ordenada del foco es menor a la ordenada del vértice, entonces la parábola es cóncava hacia así, ni más ni menos. ¿Y si fuera así? Más o menos. Listo. Buenísimo. Ah, pleno, ¿eh? No sé si dicen así por decir o es porque están pleno. Estamos plenos, Pablo. Ahora la directriz está por encima o por debajo del vértice. Por encima. Está por encima del vértice y también por encima del foco. ¿Y eso qué implica? Que las ordenadas estas sean menor que la ecuación de la directriz o mayor. Que la directriz esté por encima quiere decir que los vértices o el foco estén por debajo, ¿no? Entonces, las ordenadas del vértice o foco son menor. ¿Vamos? A ver si se entendió. Yo tengo una ecuación y igual a 5 directriz como recta directriz. Y tengo un vértice 4, 1. ¿Para dónde es cóncavo? ¿Por qué? Porque Claro, encima sí. del vértice. ¿Eso no quiere que cambiemos un poquito ahí? No, está bien. Cuando está por encima del vértice, significa que las ordenadas del foco y vértice son menores a la ecuación de la recta directriz. Entonces, mi valor de I del vértice, ¿cómo es respecto al valor de a la ecuación de la directriz? Menor, entonces cóncava hacia. ¿Qué van a justificar ahí? O si no, pone la manera chanta, que sí funciona. La ecuación de la directriz está por encima del vértice, entonces. Funciona todo. Sí. ¿Cuál es la formal? Como la ordenada del vértice es menor a la ecuación de la recta directriz, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Vamos a poner en práctica todo eso. Divertidísimo, ¿no? Hermoso. Vamos a dar práctica de ejercicio. Más de uno debe estar diciendo, ¿cómo no me quedé durmiendo? Te juro. ¿Qué cosa ¿Cuándo va a hecha? dar ejercicio? O ya es semana que viene, ¿no? O no va a dar clases fin de día. Ahora hacemos, ¿qué hora es? La 1. Hasta las 1:40. No, ya terminamos las 4 parábolas. Hago un cuadrado y 2 ejercicios para hacer todo esto, para ponerlo en práctica. Y la próxima, parciales de parábolas y ¿Cuándo vas a O todo cónico. Semana que viene, ¿no? sí, Trimestre. todo el fin de semana, todo el jueves, viernes y el fin de la semana que viene. Pero bueno. ¿Estás con ganas de parcial? Sí. Y no la han hecho. ¿Y qué ejercicio han hecho de hipérbola? Todo esto de acá. Y el que está bueno que hicimos. No, este no hay, pero No, es acá, el 18. Está bueno. Puedo hacer también el video. Si lo llegan a ver, yo me guío mucho de la gráfica, pero no la justifico. De la gráfica saco para poner la formulita, todo eso. El viernes. ¿Palmeras? Palmera. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Veamos la otra que falta y listo. Es un pequeño cambio. Estas van a seguir. Y estas van a ser X.
Guarda, el alfa siempre está con las X y el beta con la Y. Ahora el beta va hasta acá. Y el alfa. Vamos a ver primero la de la derecha. Ya tiene un montón más sencillo. Más, ¿no? Característica de la parábola. La P vale 2. ¿Cuánto vale el P? 2. Vértice. 1, 5. 1, 3. Primero X y después. Guarda. Casi. Ahora el eje de simetría, paralelo a dónde? La X. Al lineal. O al que no está al cuadrado, a las X. Abertura. Acá vamos a tener que modificar un poco. A la derecha. No sé si se dice cóncava a la derecha. Hacia el sentido Queda muy criminal el cóncava a la derecha. ¿Cómo es? Hacia el sentido positivo. Era cóncava hacia él, o en el sentido, no, hacia el cóncava. Cóncava hacia él. Decimos derecha, sentido positivo del eje X, y decimos izquierda. La estudio teoría. La- Estudio teoría lo dejaron. ¿Vos estudiaste en pleno, no ves? Pablo 2. ¿Eso lo vieron en clase, bro? ¿Lo que estás diciendo? Está bueno. Entonces, ¿cómo vamos a decir derecha? Hacia el sentido positivo, ¿bien? Arriba abajo, sí, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Cómo vamos a decir izquierda? Cuando se habla hacia la izquierda. Sentido negativo del eje X, ¿bien? ¿Se animan a dibujarla? O IM, así. Si esto era hacia abajo, ¿se acuerdan que el P era hacia abajo y hacíamos así? Si va a ser hacia la derecha, ¿cómo va a ser? Vértice, P hacia la derecha El foco. y lo L y R así, ¿ves? ¿Escuchó eso? Juan. Vértice 1, 3. Vértice. ¿Cuál es mi primer movimiento? 2 hacia la derecha. Hacia la abertura, ¿no? Hacia la derecha. P, que vale 2. Y de ahí, 2P para arriba. Y 2P para... ¿Con quién me encuentro ahí? Con la izquierda. Y de ahí... Indefinido L y R o no. O Sí, acá puede ser R y L, cuestión que no importa dónde estén ubicados. La sigla del lado recto. Sí. Por eso no. Así es, right. Falta algo más. Si fui hacia la derecha es el foco, hacia la izquierda está. la directriz. La gente. Ahora la simetría horizontal, así que la directriz va a ser vertical. Esta es la directriz por la duda, ¿no? Eje igual. Esa es la simetría y esta es la recta directriz. ¿Y si es vertical, qué ecuaciones van a tener? X igual acá. Está buenísimo. Elementos. Foco. Alfa. Analícenlo como lo hice hace rato. Alfa. Alfa más. Considerando el foco alfa beta, Alfa más B. el foco cómo está alineado con el vértice. Horizontal. Horizontal. Mismo ordenado, ¿no? O sea, mismo beta que el vértice. Claro. Hacia la derecha P, así que el alfa del vértice le sumamos P. P. Reemplazando Queda 3, 1, 3.
Claro, mi alfa vale 1, mi P vale 2, queda 3, 3. Sí. De inicio. L y R. Son la misma Alfa más P. la misma abscisa. Y beta más 2P. Ahora están vertical con el foco, así que comparten la abscisa del foco, ¿no? ¿Cuál es la abscisa del foco? Alfa más P. P. ¿Ves? Los dos tienen la misma abscisa. Y ¿Qué beta varía? más 2P. Claro, varía la ordenada del foco sumado 2P para L y la ordenada del foco restado 2P para L. Como dijeron ustedes, ¿así? Sí. Y están Bien, pleno, bien. chan. Reemplazando Y queda 3, 3, 7. sí, 3,7 ¿Y el otro? 3, menos 1. Listo. Longitud del lado recto, bueno, este sigue siendo 8. ¿Qué más? Y recta directriz, ahora es vertical, ¿qué ecuación va a tener? X igual a. X igual a. Alfa más menos P. ¿Cómo me moví? Es del alfa que yo tenía en el vértice, P hacia la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, alfa menos P. La duda este es menos 1. Tiene que coincidir. Alfa menos P. El alfa de mi vértice vale 1, el P vale 2 y coincide con los movimientos que hicieron. Así que la ecuación es X igual a 1. Ay, mi Dios. Vamos. ¿Qué hora es? ¿1 y cuarto? 1 y 6. ¿1 y 6? De 1. Ustedes van a terminar todo ahí. Queda la justificación, el mismo de es una misma, no, cambio de horizontal por vertical. Las justificaciones del eje con una ya hacen dos. O sea, hace rato hicimos la del eje simetría, me justificaba la misma para la que era para arriba y para abajo. Ahora voy a hacer una justificación de eje que me va a valer para las dos, para la derecha e izquierda, ¿se entiende? Las que van a ir variando son las concavidades. ¿Qué queda de ahora? Vamos a poner la justificación de los ejes. Justificación de los ejes. Del eje de simetría. ¿Cuál estoy por hacer ahora? Eje de simetría paralela al eje X. La misma lista que tienen ahí la traslademos a esta. La primera que yo puse, ¿de qué se trataba? De ¿Foco y vértice? Foco, claro. Bien, foco y vértice. Cámbienle, lo que hice vertical acá va a ser horizontal. ¿Cómo está el vértice del foco? Está en horizontal, están alineados horizontalmente. Entonces, es paralelo al eje. ¿Qué significa horizontalmente? Misma ordenada. Entonces, eje, simetría, paralelo al eje X. A ver, yo le doy un foco acá. 5, 1, foco 2, 1. ¿Cómo están alineados? No, verticalmente también. Horizontal, misma. Ah, Tienen la misma ordenada, entonces todos están horizontalmente, o sea, el eje de simetría es paralelo al eje. Ah, bueno. Sí, sí. Estoy dormido todavía. Es como al revés, ¿no? Cuando están iguales en Y. Claro, va como cruzado, igual en Y así, igual en X así. Mejor dicho, no. ¿Está bien? ¿Coinciden? O sea, cuando está. Misma abscisa vertical Sí. y misma ordenada horizontal. Coinciden en cuanto a lo que es una ecuación de una recta vertical y ecuación de
¿Cuál era la segunda opción de qué hablaba? Paralelo al eje Y. Ah, bueno. Mi recta directriz, ¿cómo es ahora? Paralela al eje. Y Entonces, recta directriz paralela al eje y entonces eje de simetría paralelo al eje cuánto? Eje X. ¿Y la otra? El lado recto, ¿no? L o R están en el anterior era, si no me equivoco, horizontal. Claro. Están alineados el L y R con el foco de manera vertical. Entonces el eje de simetría es paralelo al eje X. Verticalmente con el foco. ¿Qué significa verticalmente? Misma abscisa. Entonces eje de paralelo al eje X. Estamos cerca, no estamos cerca. Así que te rinde 2 días después del cálculo. Sí. 28. si prenden las dos juntas, así tipo ahí. Tremendo. Podés ir a aprender a las 10 y a las 12. Así como las clases del día 12. Lo hace 2. Este doble parcial. 12, 15. Ojalá que rindiera el teórico. Por lo menos. Sí, no hay novedad de cuándo van a estar las notas, ¿no? Supuestamente la semana que viene cálculo y física y la semana los primeros días de junio álgebra. Primeros días de junio. Sí. Ah, tremendo. O sea, la semana que entra no, la siguiente capaz que viernes. Y ustedes van a rendir 26-28. Teniendo en cuenta su nota estarían en mediados de julio. A 3 días se van a dar cuenta si recuperan o no. Si podés rendir finales. Finales, si la demora de 10 días ya de por sí va a estar, no, y va a estar en receso. No, pero por más que estén en receso suelen subir el PDF, no les cuesta mucho. El año pasado la subieron el 13 de julio por ahí. Y rendía y Y recuperaban la el recuperación 15. en el 20. Ah, el 20. Ah, bueno, semana. ¿Qué tal si por enero? Sí, no. Pero ya hay algunos que sabían que recuperaban. Claro. Sí, además si tenés Ese dinero. que hizo uno solo, ya, Bueno, Está. capaz creo que que te juegan. esperan 4, ¿no? Jasper. No, pero hay gente que sí, por ahí le va bien. ¿No? Quiero raspar 4 y. Ese es el problema, los que por ejemplo hicieron 4. Hicieron 4 ejercicios que la duraron una banda. Sí. Buah. ¿Qué me queda, che? ¿Ya está la simetría, la concavidad? La concavidad. Sí, es contado para la derecha o con la izquierda. Lo podemos poner eso. Acá lo voy a meter. No, aquí este va a cambiar, ¿no? Aquí. Concavidad. ¿Cómo sé que hacia la izquierda o en el sentido? Perdón, ¿cómo se queda hacia la derecha? Sentido positivo del eje. Abreviado en el sentido. Hacia. Hacia el sentido positivo del eje. ¿El foco cómo está con el vértice a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Entonces, El foco se encuentra. no tiene, no, pero sí tiene. O le ponemos ya la formal. Claro, sí tiene. La abscisa del. Del foco es más grande que la de. Es mayor que la del
vértice. ¿Cuál más? Que la abscisa de la directriz sea menor que la del vértice. ¿O no? Claro. O lo podemos poner como la abscisa del foco o vértice. ¿Por qué pongo dos? Porque hay casos que lo van al vértice o hay casos que lo van al foco. Es ¿cómo están el vértice y el foco respecto a la directriz? ¿Están después o no? ¿Están a la derecha? Son mayores las abscisas del vértice o foco que la ecuación de la plenísimo. ¿Había uno más? ¿O no? ¿O sí? ¿Eran todos? Ah, no, no. Sí. Sí, no hay otra forma de saber. ¿Dudas? Hago con menos, modifico las palabras y chao. Largo, largo. ¿Qué se hace este fin de loco? Se estudia, pero... ¿Seguro? La regalo para ponerse el video. La consulta el otro día había unos chicos que estaban haciendo de ejercicio 11 de cuádrica, no sé qué. Parece va, Está loco, imagínate que van más rápido que los No, Ahora, si son bien a ti, o son sea, recursos. si son esos son... No, hay uno que no es, lo conozco, si amigo mío, pero. Morata, ¿viste? Está en la del sistema, la revolución del sistema ese. Sí, sí. Ese va así, bien al día. El rubito, ¿no? No es Google. Uno con anteojos, digamos, uno así. Ah, sí. Eso bueno. Sí, ¿cuánto de eso la facu es? ¿Todo? Sí, Sí, eran sí. dos, literalmente. El de El de comprender. Ese que profe, el panadero de ¿Y comprender. por qué? Sí, encima le iba a preguntar, le decía, ¿pero cómo puede ser que esto sea así si yo tengo esto? La profesora dice, no, conmigo te vas a calmar, le dice. Conmigo más despacio, le dice. ¿Quién le dijo así? La ayudante, creo que era ayudante. Porque En ahí está la el clase de panadero. consulta, digamos. Él ha ido a preguntar así, como bien agresivo, y la ayudante le dice, no, a mí no. ¿Cómo puede ser que lo mío esté mal, digamos? Claro, no comprende. Tipo, si no le sale, está mal el ejercicio, digamos. Qué feo cuando sos cerrado. En la facultad, ¿no? La facultad tiene que ser bien. Bien abierto. O así te todo, dejan abrir en todo sentido. Claro. Si no así te van a Para dejar. él. No. Pero... Ya no tenés que cortar alguna parte. Ya era derecho. Anda a la derecha. Pablo le mete la infra adelante y lo mata. Y abajo le pone alto. Yo así aleatorio, pongo 3 bloques, si no hay nada raro. Lo dividí así cualquier cosa. Si hay uno que salió, me hizo caer de risa porque no me pregunta. Che, ¿y los exámenes son orales? Sí, si no sí. estudiaba de ganarle. Prometo que me empecé a editar. Sí, ahí va. Cuando termine y Sí, ahora se me estudia nada. Se me acuerdo eso. Sí. Igual. ¿Pero es verdad? Pero tiene oral. Bueno, qué bonita va. Ya esto me lo tienen que decir solo. Yo hago y ustedes me van a dictar. ¿Qué hago? Vértice. Ajá. 1, 3. ¿Sí? ¿Para dónde el primer P? Para la izquierda. ¿Qué está ahí? Focus. Después, La directriz. ¿cuánto hacia arriba? 4. 2P que no, 4 y hacia abajo. Sí. LI, F, indistintamente si es F o L. ¿Y qué trazamos? Buenísimo. ¿Y la directriz? No, hacia A la derecha. P. ¿Y
y de manera vertical la recta directriz. ¿Qué ecuación va a tener? Si esto era 1, me voy P, 3. X por P. ¿Qué modificamos acá? Y acá en la concavidad. Acá tenemos que modificar el alfa es menos P Claro. Ahora el foco está a la izquierda, así que el movimiento es menos menos P. ¿Qué más? y en la R y R es No, menos. no cambia, ¿no? Mirá, No, alfa menos P. Sí, es alfa menos P. Claro. Gracias. Claro, tiene la misma abscisa que el foco. Claro, sí, va a cambiar, bueno, todos los Las procesos coordenadas van a van a cambiar. 1 menos 2 menos 1. El otro. menos 1, 7 Menos 1, 7. y menos 1, menos 1. Eso. ¿Qué más cambia? Ahí es alfa más P. Claro, ahora la directriz es P hacia la derecha, así que es alfa más P, justito coincide con la gráfica, X igual a 3. O sea que mi ecuación es X igual a 3. Y aquello queda igual o no. Esto es igual para ambas. Voy a poner misma. Misma para derecha o Z. ¿Usted no ve Lux TV? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí estuvo Néstor en bloque en Lux. Canta igualito, chango. Sí, canta igual. Crack. ¿Cuánto tiene ya dentro del bloque? 40 años tiene. Ahora sí, ¿te la tomas? Pero te veo. Mañana doy, che. Mañana vas a dar Cálculo. cálculo. ¿A qué hora? ¿Mm? ¿Qué vas a dar? Ah, la tarde, no. No. 10, 12, 12, 12. ¿Qué culiao? No, Cupo de Gaby sobre. ¿qué vas a dar? Recta tangente, recta normal y derivabilidad de implica continuidad. Eso lo viste en la facultad, debería venir, pero no sé si estás vivo. Ah, hoy salí. Y bueno, salí tranqui. Así de fácil lo decís, ¿no? Pero tú y yo sabemos que no va a ser así. Tú y yo sabemos que te sentás ya con... Cagadito. Ya ves cómo a la tarde. Depende. Ah, pero... Sí, no vas a pelear. Sí, acá me pongo un turno a las 6. Está aceptado. No, no. Saludita. No, amigo. Bueno, ¿qué onda? ¿Todo bien, gente? ¿Se va entendiendo? ¿Qué tal tan fácil? ¿Ya te querías tu casa? Qué lástima, tenemos hasta las 3. Pero pasó lento, ¿no? Pues yo preguntaba qué rato dura, debe ser a las 2:30. Son las 1:30, ¿no? Wow. Últimos 15 minutos. Pleno. Podemos completar cuadrado, una ecuación y hacer un ejercicio y vamos a la casa. Falta modificar la locana, ¿no? Era la concavidad. Ahora es el sentido negativo del eje X. ¿Cómo es la abscisa del foco respecto al vértice? Menor, ¿eh? ¿Se entiende esa parte, no? Si yo los comparo con valores de X en la coordenada del foco, tiene menor X que la del vértice. La abscisa menor que la del vértice. Claro, porque puede estar todo abajo, por así decirlo. Claro. Y todo lo demás es menor, ¿no? Tanto el foco como el vértice se encuentran antes que la directriz
es decir, que la abscisa del foco o la del vértice es menor que la ecuación de la recta directriz. Ahí está. Pequeño cambio y ya está todo hecho. Quiero que la bailen. Si ven un signo menos, ¿el P se lo considera con menos? No. Igual usted lo ve como positivo, ¿no? El menos es para el sentido que va izquierda o hacia abajo. $20. Ahí está. Esta es la forma desorganizada o conocida como forma general. Voy a hacer acá un recordanding con todas las anteriores cónicas. Si ustedes tienen una general de este tipo, coeficientes iguales, posible circunferencia. Coeficientes distintos del mismo signo, posible elipse. Coeficientes de signo contrarios, posible hipérbola. Ahora, en la parábola es mucho más fácil de reconocer. Si falta un cuadrático, es parábola. Puede ser que sea una parábola. ¿Se entiende que está la x al cuadrado y no está la y al cuadrado? ¿Entienden? Entonces es una posible parábola. ¿Por qué digo posible? Porque hay que completar cuadrados bien. No me aseguro al 100%. ¿Siempre tiene que queda igualada a 0 o que queda igualada cuando comentas cuadrado? ¿A 1? Cuando comentas cuadrado que queda igualada. No, las que quedan igual a 1 son las elipses y las hipérbolas. Claro. Y La parábola, ya ahora voy a explicar cómo se va trabajando la parábola. Es la única que cambia un poquito. Parábolas es cuadráticas de un lado, o sea la x con su cuadrado, cuadráticas de un lado, constante y lineal del otro lado. O sea, me voy con la que te lleva la lineal que son las y y la constante para el otro lado. Así. ¿Lo ven? Si tuvieran las x lineales y la y al cuadrado, las y van a estar acá y las x para el otro lado. ¿Estamos? Es para que quede como veníamos haciendo los ejemplos, las formas canónicas. Cuadrática a la de izquierda, lineal del otro lado. ¿Cómo se completaba el cuadrado? El coeficiente cuadrático tenía que tener 1 positivo. Para ello saco factor común 3 y acá por consecuencia me queda 4. Con la y no completo cuadrado porque no están las cuadráticas de la y. ¿Cómo se completaba? ¿Qué se sumaba y se restaba? Se sumaba el coeficiente lineal dividido en 2 y se lo elevaba al cuadrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Después se armaba el binomio con los 3 primeros. 3 veces armaba el binomio. ¿Cómo se armaba el binomio? Variable, signo y el resultado de este cociente. 4 dividido en 2. Muchos confunden con la potencia, no, solo del cociente. Todo esto al cuadrado. Menos 4 en 2, que es 2, 2 al cuadrado, 4. Todo esto igual a 6 menos 3. Ahora hago distributivo. 3x menos 2 al cuadrado menos 12. Bien. Igual a 6 menos 3. Hice distributiva acá, ¿ven? Paréntesis con el binomio y con el menos 4. La idea es que quede el cuadrático solito de este lado, así que este menos 12 me está molestando, lo mando para allá sumando. ¿Cuánto queda menos 3 más 12?
Fíjense en todos los ejemplos que yo les di en las canónicas. ¿Qué formato va a tener? X menos alfa al cuadrado igual a más menos 4p y menos b. Más menos porque yo no sé si se abre en un sentido o en el otro. Ya lo vamos a descubrir. En realidad sí lo pueden descubrir. Se fijan el coeficiente lineal, una vez que está pasado para el otro lado, ya es positivo, así que va a ser con signo más. ¿Se entiende? Si esto hubiese sido negativo, va a corresponder a la de signo menos. Pero nótense que la canónica, acá hay algo. ¿Y qué hay acá? ¿Cómo podemos mejorar? Divido todo en 3, o como dice acá el compañero, pasa dividiendo, y esto quedaría 6i en 3, 9 en 3. ¿Se entiende lo que dice ahí, no? Sí, sí. ¿Cuánto queda? 2i más 3. Acá, adentro del paréntesis, la i está con coeficiente 1. ¿Qué dice acá? ¿Qué tiene que hacer para que quede con coeficiente 1? Ajá. Factor común 2. El numerito que esté ahí lo sacan como factor común. Si dice menos 10, lo sacan a menos 10, ¿se entiende? El que sea, para que quede ahí positivo 1. Si yo saco el 2, ¿qué queda en el 3? 3 medios. Ahora sí ve que está perfecto ahí. Tiene su maña. Completarla para la parábola. Carmen, Nacho, ¿sabían completar para 2? Sí, pero sí. Más o menos entienden el procedimiento. Es paso a paso, así tranquilo. Iluminará la nueva. Ese babo falleció de tanta Ay, no. Sí. merca, ¿viste? Como todos los cantantes. Tanta fafafa. No, la gráfica se la dejo a ustedes. Ustedes me dicen las 4 características. ¿Cuánto vale el P? Esto era 4P, entonces hace 4P igual a 2, despejan el P y me queda un medio. Vértice, Va a ser 2 menos 3 medios. eso cancela el 2, cancela el menos 3 medios. Chocolín dice. Eje de simetría. ¿Quiénes son el lineal allí o no? Para el eje Y. Abertura. ¿Cómo que va para arriba? ¿Hacia arriba o hacia abajo de qué dependía? Del signo. Más. Frío, frío. Cóncava. Bueno, gráfica. ¿Cómo pone la profe? Queda para el alumno, ¿sí? ¿Así, no? Sí, sí. Acá le pone una A, ¿cómo hace? No, queda para el Así queda para el alumno completo. ¿Completo? Sí. Ah. Queda para usted. Para ustedes. Último y nos vamos. De despedida. Allá, los pibes del fondo, ¿todo bien? ¿Está fácil, tranqui? Sí, más o menos. Más o menos. El de la par, ¿cómo es tu nombre, crack? Sí. Claudio. ¿Todo bien, Claudio? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Tremendo, bien. ¿Abertura o apertura? Aquí la chica, Agus. Abertura en sentido positivo. No me diga, no me diga. Pablo. Paulina. Paulín. Paulina. Pablo, ¿abertura o apertura?
¿Cuál es la diferencia? Las dos también. Todo eso. No, bueno. Sí. Apertura también habla de inauguración, de abrir. ¿Son sinónimos? Las dos son sinónimos. Yo me puto apertura en todo de No, las dos también. La apertura se usa más lo que es el fútbol, ¿no? En otros ámbitos. Y está bien ¿Cómo dicho. pone la profe? Apertura, apertura, concavidad. ¿Podrías poner concavidad también? Una mala. Y está bien dicho así, ese sentido positivo de ir también. Bien, si no quieren poner cóncava hacia arriba o hacia abajo, hacia, pones concavidad, ¿no? Hacia el sentido positivo del eje Y o hacia el sentido negativo del eje Y. ¿Hacemos el último? La gráfica queda para ustedes. Que lo hagan esta noche. Que lo haga el GeoGebra. Queda para el profesor. Queda para el GeoGebra. Qué bueno eso, ¿no? Muy picante. Yo soy Team GeoGebra, a mí Photomatch no me gusta para nada. chico. Como Tiene pues, mucho error. no me gusta copiar. Cuando vean álgebra 2, cuando hay matrices, hay una app que se llama Matrix. ¿Mira? Matrix. Che, eso, boludo. Y... Cancha de boludo, con ese macho. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? No lo pierdo. Seguramente que es tranquilo. Es un clásico. Si comienza mal el pinche. Es un clásico. Allá en la ecuación de la parábola. Ya me olvidó, no tengo más ganas de bailar que hacer. Ese amor que me jurabas tú. Tiene vértice menos 4, 3. No, esto es realista. Foco. Ahí está. Easy. Se aplica todo eso. Todas esas listas de justificaciones. Los datos que le den los pueden ubicar, pero no justifican, ¿no? Ubico el vértice, tiene menos 4 y 3. El foco es menos 1 y 3. ¿Cómo están alineados? Revisan ahí toda la lista que hicimos. Manera horizontal. ¿Qué tengo que justificar yo? El P, el vértice, el eje de simetría y la concavidad o abertura, ¿no? Vamos con concavidad todavía. Ahí está. ¿Por qué me jurabas tú? Yo no puedo poner que es tanto, digamos, por ejemplo, fe, o sea, vale 3. ¿Qué es lo ilegal? Contar los cuadritos, ¿entendés? Vale. Eso es ilegal. Va. Por el método de. Pero vos ya sabés que Por el método de cuadritos. ustedes ya saben que es tren. Debería contar cuadritos. Seguro. Justificación. Es contar cuadritos. Y última, así si se nublan, observando la gráfica. Analizan detenidamente la Igual si no te gráfica. lo toman así como. Me doy cuenta que el P vale 3. Sí. No te lo toman bien, si vos. ¿Cómo? No te lo toman bien. No, incompleto. Ah, Ponele que 2.50 que vale el punto te van a considerar 1, 1,5. Suma. no lo hago. Ya era. No, siempre es mejor hacer algo a no hacer nada. Si ustedes no se acuerdan de que, ¿qué armaba? Que norma de BF, no se acuerdan de eso, pongan por lo menos que el P vale 3, digamos, va a servir. ¿Se entiende? Vértice. Oh, esto es esto es. Ahora sí. Sentí eso, ¿eh? Sentí eso, Ricardo.
Fíjense en la lista ahí de justificación de eje, simetría y de concavidad. Tenemos todo para justificar. Vamos con la simetría. ¿Cómo está el foco con el vértice? Alineado horizontalmente. Como F y B, ese nombre le voy a asignar yo. B menos 4 y 3. F menos 1 y 3. Como F y B están alineados horizontalmente, guarda. Si yo pongo solamente horizontalmente, hasta ahora me estoy guiando la gráfica. Pero si ponen el paréntesis misma ordenada, listo, ahí la profe. Este chico sabe. Entonces, ¿qué decía? Eje de simetría paralelo al eje X. Claro. ¿Cómo era en cuanto a la concavidad? Para el eje X tenemos la de allá, que se abre hacia allá, y la de hacia acá. ¿De qué dependía eso? ¿De las abscisas o no? Bueno, el foco está a la derecha del vértice, Claro. pero eso estaba mal dicho. ¿Qué se decía? La abscisa del foco. Si es menor, ¿Dónde está? La abscisa. es menor a la. Como el vértice menor. Perdón. Estamos en simetría del eje X, o sea que una para allá y una para acá. Sí, sí. Claramente esta no es, ¿no? Miren. a la otra. Está el foco antes que el vértice. ¿Cuál va a ser? La otra que va para allá. Entonces, ¿cómo lo van a justificar? La abscisa del vértice. Como la abscisa del foco es mayor que la del vértice, entonces la parábola hacia dónde se abre. Se abre hacia la derecha, que está mal dicho, ¿cómo se dice? Sentido positivo. Hacia el tremendo. Concavidad, sentido positivo del eje. El inicio. Acá están faltando dos cositas y estamos. ¿Qué lo separa del vértice al foco? P. Ahí les puse la lista, unas fórmulas para ejercicio. El P se lo puedo obtener como un localizado de B hasta F. ¿Escuché ese? Suena ¿Ese el guachón? reja. El reje. Modifica el reja. Lindo día, che, para estudiar. Estaba bien nublado ese pueblo. Sí. Localizado F menos B, ¿o no? ¿Se acuerdan que yo le dije? No importa si F, B, B, F, iba a dar lo mismo. Sonido típico de Ciudadela. ¿Qué onda ayer? Bueno, con los pajaritos de Ciudadela. ¿Qué onda ayer? ¿Dónde me fueron? ¿A la esquina me fueron ayer? Sí, boludo. ¿Vos lo has visto? Justo yo salí, los chicos estaban yendo, por suerte en auto todos. Y ahí así, una chica estaba cruzando y le aparecieron en una moto y le sacó el celo. Y ahí hay que defender. Y ahí nomás 2 o 3 autos se dieron la vuelta y lo fueron así. De película, ¿no? ¿Quién apareció al último media hora después? La policía. Esa que Pablo. Digo, Pablo. No, yo fui a la esquina a ver qué onda, Super digamos, Pablo. quería hacer un estado. Quería hacer un reel. Presencia. Foco menos vértice. Menos 1, menos 4. 3 menos 3. ¿Cuánto da la norma de 3C? 3. Raíz de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado que es 0. Raíz de 9, eso da 3. Como los cuadritos, ¿eh? Y el vértice ya era dato de entrada, ¿no?
ustedes, por lo menos, se atreven a dictarme la ecuación. Qué importante que el eje de simetría sea el eje X. ¿Qué significa? Que las lineales son las X. Y las cuadráticas, ¿quiénes van a ser? Entonces va a tener este formato, ¿no? Así. Así. Bueno. ¿Escuchan? Menos 3. ¿Se acuerdan que iba el signo cambiado? Si dice 3 en Y, en X, ¿Cuánto va a ser más 4? Va a ser 12. dependiendo del sentido. Ah. Como es positivo, va más 4p. Si fuera negativo, ¿se entiende cómo es la variante? Sí. 4p, el p vale 3, así que va. 2. Ahí le ponen la p esa bonita de parábola. Hermoso. Fin. No, un poquito más. Al mundo. Bueno, gente, estudian. Tienen todo. Les brindé todo mi conocimiento de parábolas. Ven. Protagonista.